Señor a través de su palabra. Vamos a leer la palabra del Señor. Voy a mostrar la presentación que tengo aquí. Yo estoy usando aquí mi celular también. Tengo la aplicación esta de la lección de escuela sabática. Aquí está esta aplicación. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a ver el título de la lección para hoy día, hermanos. Hoy día es pues martes 24 de diciembre, hermanos. Martes 24 de diciembre, hermanos. Muy bien. Si alguien pudiera confirmar indicar, ¿no? Si se ve o no se ve la presentación. A ver, hermano, puedes ver la pantalla y indicar si se ve o no la presentación. Puedes leer el título, hermano, hermana, de esta lección. Luz y oscuridad. Muy bien, gracias, hermana. Luz y oscuridad, hermanos. Aquí empezamos entonces con el estudio de nuestra lección. El título, Luz y oscuridad. La primera pregunta, hermanos, ¿qué entendemos nosotros aquí por luz y qué entendemos por oscuridad, hermanos? ¿No? De esto va a tratar nuestra lección, de la luz y de la oscuridad. A ver, prenda su micro y participe, hermano. Haga preguntas, también, hermano, comente, ¿no? A ver, participe, hermano. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la oscuridad, hermano? ¿Y qué está representando la luz y la oscuridad en nuestras vidas, hermanos? ¿Qué diríamos en nuestra vida? Tal vez la palabra, ¿no? Esta persona vive en luz o esta persona vive en oscuridad. ¿Qué entenderíamos con eso, hermanos? Con luz y oscuridad. Muy bien, hermanos. Mediten, piensen, en cualquier momento pueden prender su Hermano, micro y justo, participar. Sí, hermano Marcelino. A ver dónde está esa diferencia. mire, en un ambiente, ejemplo, ¿no? En un ambiente, digamos, estamos cerrado la puerta, solamente puede prevalecer la oscuridad o o la noche, ¿no? O si no, el día o la luz. No puede haber las dos juntas. Uno de ellos tienes que elegir, porque donde está la luz, la oscuridad desaparece. Y cuando apagas la luz, hay penumbra, oscuridad. Tus ojos no ven nada, caminas a tiendas, puedes caer a un precipicio, pisar barro, espinos, te resbalas, lloras, te sangras, de todo pasa de noche. Y especialmente en una ciudad, así como en Viña, en cualquier lugar, de noche salen los hijos que hacen cosas malas. Eh, hacen todo lo malo, roban, asaltan, delinquen, bueno, pero de día no se atreven, porque la luz es más que las tinieblas. Por lo tanto, en nuestra vida espiritual es lo mismo. Elegir la luz es elegir a Dios y Dios gana a la oscuridad, siempre. Eso, Muy hermano. bien, hermano Marcelino, gracias. Sí, pues, hermanos, hay una diferencia, ¿no? Entre la luz y la oscuridad. Y cada uno de nosotros tenemos la vivencia, ¿no? De experimentar, de estar en la luz o en la oscuridad. Yo, por ejemplo, estoy aquí en un cuarto, está prendido aquí el foco para que se vea, porque si lo apago estaría en oscuridad, ¿no? Entonces todavía está, bueno, aunque ya está amaneciendo, ¿no es cierto? Ya está de día. En la vida práctica, hermanos, como dice el Señor Jesucristo, 12 horas, 12 horas, o sea, la mitad del día la mitad de las 24 horas, ¿no? Hay luz y así que hay que trabajar, dice el Señor, ¿no? Mientras hay luz, ¿no es cierto? Y entonces podemos trabajar, pero en la noche, no dice el Señor Jesús, hay que descansar seguramente, pues es la idea, ¿no? Bueno, pero ahí está la luz y también ahí está
la oscuridad, hermanos. Y simbólicamente ya el hermano explicó de que la luz implica, ¿no? Ese hecho de darse cuenta, ¿no? De cuando uno toma decisiones, los toma pensando y para bien, ¿no? ¿No? Y el que vive en oscuridad no se da cuenta, ¿no? Así en la oscuridad uno tropieza, se cae. Entonces, uno que vive en la oscuridad es que no medita en las decisiones que toma y las consecuencias, pues, hace que haya sufrimiento, ¿no? Muy bien, hermano, hermana, vamos entonces ahora sí a leer lo que dice la lección de escuela sabática para hoy día. Ahí en la Biblia, hermanos, nos dice que leamos varios textos bíblicos ahí, hermanos, y hay que responder la pregunta después de leer esos textos bíblicos. Dice así, no, la pregunta dice así. Qué gran contraste, ¿no? Se presenta aquí y por qué es tan fundamental para comprender la verdad. Vamos a ver aquí, hermanos, un contraste, ¿no? Algo que sea contrario, ¿no es cierto? Ah, que en estos textos bíblicos vamos a ver, y dice que aquí también, ¿por qué es tan fundamental para comprender la verdad saber acerca de este contraste, ¿no? Bueno, vamos a ver los textos bíblicos. Aquí abrimos esos textos bíblicos. En primer lugar, Juan capítulo 1, versículo 4 al 10, el primer capítulo de Juan, hermanos. Recordemos que este primer capítulo está hablando acerca dice, ¿no? En el principio, hermanos, ¿qué dice? Dice en el principio, pues era la palabra, dice, ¿no? O el verbo, ¿no? Y el verbo, la palabra estaba pues con Dios, y este verbo o palabra pues era Dios, ¿no? Y así empieza, ¿no? Este Juan capítulo 1, y ya se resalta de que el verbo, nosotros sabemos que el verbo, la palabra es Jesús, estaba con Dios, dice, ¿no? Y por él fueron creadas todas las cosas, pues hermanos, ¿no? Y todavía aquí leemos ya en el versículo 4 continuando, dice así, en él estaba la vida, hermanos, y la vida era la luz de los hombres. Dice que en él, o sea, en el verbo estaba la vida, en la palabra. Nosotros sabemos que es Jesús. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. A ver, algún hermano que pueda hacer un comentario. ¿Qué entendemos cuando dice aquí en él? O sea, en Jesús dice, ¿no? Estaba la vida, ¿no? En el verbo estaba la vida, en la palabra estaba la vida, dice. Y la vida dice que era la luz de los hombres. ¿Algún comentario, hermanos? Una explicación de este texto bíblico, hermanos. ¿Cómo es que en Jesús está la vida? ¿Cómo entendemos eso, hermanos? Y que la vida es la luz o era la luz de los hombres. Así dice el texto bíblico, hermanos. A ver, por favor, si podamos entender. Sí, hermana, a ver, Hermano, hay ayúdenos. una cosa que debemos recordar. Las tinieblas en sí no existen, la oscuridad no existe. No es que, por ejemplo, de repente estamos en un lugar con luz y de repente llegan las tinieblas. No, las tinieblas, la oscuridad, las sombras son la ausencia de luz. Es decir, las tinieblas jamás van a poder prevalecer contra la luz, porque donde hay luz no hay sombra ni tinieblas, no hay nada. No sé si se entiende. Es decir, Muy bien, gracias, hermana. claro, por ejemplo, alguien decía, y esto era como una historia así, no real, pero por ejemplo, una lamparita, hija de una mamá lámpara, ¿cierto? Le dice a su mamá, mamá, quiero conocer la oscuridad, quiero ir a las tinieblas. Pero hijo, ¿cómo vas a ir a las tinieblas? Mejor que estés acá conmigo. Entonces la mamá, finalmente el niño insiste tanto que le da permiso para que vaya a la oscuridad. Pero resulta que donde iba el pequeñito, ¿cierto? Alumbraba. Entonces no había oscuridad en ninguna parte. Pasa lo mismo, ¿cierto?
Donde está Cristo no hay oscuridad, no puede haber, porque Él, donde va, alumbra todo. Ahora, la luz es esencial para la vida. Sin luz estaríamos muertos. Pensemos un poquito, nosotros si la Tierra se alejara unos kilómetros del Sol, ¿ya? De la luz del Sol, eh, esta Tierra se congelaría, no existiría vida, porque la luz no solamente es que permite lo que es la fotosíntesis y tanta cosa, sino que el calor que produce esta luz también, ¿cierto? Nos proporciona vida. O sea, no es solamente una aplicación para la vida espiritual, sino que para la vida en general. O sea, si logramos entender que sin esta luz no hay vida, podemos entender que si no tenemos a Cristo, no tenemos vida con nosotros, porque gracias a Él tenemos la vida eterna. Muy bien, gracias, hermana Mónica, ¿no? Por el comentario. Sí, pues, hermanos, hay que reflexionar, hay que pensar en ello, ¿no? Respecto a la luz y respecto a la oscuridad. Si pensamos tal vez no en Dios, que es la luz, ¿no es cierto? Simbólicamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, hermanos, cuando una persona no quiere estar en la luz, dado Lucifer? Él no desvía su mirada de la luz y se mira a sí mismo y se encuentra en penumbras, o sea, se aparta de la luz y entonces ahí pues está en tinieblas, ¿no es cierto? Y pues hace las cosas que ha generado este conflicto en este universo, ¿no? Entonces el ser humano de igual manera, ¿no? Bueno, en esa dirección vamos, ¿no? En él estaba, dice, la vida, pero ahora estamos hablando de estas palabras, dice, en él estaba la vida, ¿no? Y la vida era la luz de los hombres. Tal vez en lo que comenta nuestra hermana, en Dios está la vida, pues, ¿no? En Jesús estaba la vida, ¿no? Entonces, cuando nos separamos de la vida, estamos muertos, pues, espiritualmente, ¿no? Aunque caminamos físicamente, hermanos, ¿no? Es como una rama o una flor, digamos, que se arranca, ¿no? Ahí. Entonces esa flor, ¿no? Aparentemente tiene vida, sí, pues, parece que está viviendo, ahí están en los floreros, las flores, pero pasan los días, pero ya como no está unido a la planta misma, pues está ya muriendo, ¿no? Así estamos nosotros, los seres humanos, separados del Señor, pues estamos muriéndonos, ¿no es cierto?, a consecuencia del pecado. Pero estamos viendo que a través de la vida que Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer, ¿no? Entonces, eh, hermanos, tal vez ahí, ¿no? Tratar de entender de que en Él estaba la vida, ¿no? En Jesús vino a este mundo, ¿no? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora estamos hablando de que esta vida era la luz de los hombres. Entendiendo, hermanos, pues que esta luz, hermanos, es aquella, yo lo relaciono, hermanos, y la Biblia también lo relaciona, ¿no? Con la verdad, ¿no? La verdad. Vivimos en un mundo lleno de mentiras y aparece la verdad, pues hermanos. Y cuando aparece la verdad, desaparece la mentira, pues hermanos, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere comentar, hablar acerca de este versículo, ¿no? En él estaba la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres, hermanos. Mm. Hablando, hermanos, de la vida, en la Biblia encontramos, ¿no? Que dice, en la sangre, ¿no? La sangre, está la vida, dice, ¿no? En la sangre. O sea, físicamente hablando, hermanos, no, la Biblia nos dice eso, ¿no? Y a veces uno no entiende, ¿cómo es eso que en la sangre está la vida? Eso me puse a pensar. Y la charla que se dio, hermanos, la exposición el día domingo, un expositor hubo en la noche, ¿no? Ahí a las 7 de la noche en el Perú y 9 de la noche en Chile. Entonces el expositor escuché un principio muy importante, ¿no? Que es un punto de partida de repente, ¿no? Para ver nuestra relación de la salud, ¿no? Que uno pudiera tener o la enfermedad también. Entonces se comentó, se dijo de que en la sangre, bueno, ¿qué es la sangre? Hablaba, ¿no?
que la sangre, ¿no? Bueno, es producto de qué, hermanos, de lo que comemos. O sea, lo que comemos se convierte pues en sangre, hermanos. Lo que comemos se convierte en sangre. Si comemos comidas grasosas, nuestra sangre está grasosa, pues. Si comemos bastante azúcar, nuestra sangre tiene azúcar, pues no. Si comemos bastante sal, nuestra sangre tiene pues bastante sal. O sea, así se convierte lo que comemos en sal. De ahí que ahí viene, pues, ¿no? Nuestras enfermedades cuando comemos, digamos, muchas grasas, frituras, no sé. Entonces, las arterias, con la grasa que lleva la sangre, entonces se va cerrando, ¿no? Y así, el colesterol, ¿no? Bueno, pero entonces tiene sentido, ¿no? Entonces, nuestra salud depende de lo que comemos. Nosotros elegimos, claro, hay consejos, por eso se estudia consejos de salud. Y la Biblia dice, pues, ¿no? Que en la sangre está la vida, dice, ¿no? Y también recomienda no comer sangre, dice, ¿no? Ahí en la Biblia, ¿no? Entonces tiene sentido también, pues, hermanos, ¿no? Porque en la sangre está, pues, pueden haber todo tipo de no sé, que eh, puede estar contaminada, ¿no? Y entonces, pues, claro, debe estar contaminada la sangre de los animales y todo, y no se debe comer porque dice Dios, eso, ¿no? Bueno, pero estoy relacionando esto, hermanos, con lo que dice aquí, en él estaba la vida, en él estaba, o sea, en Jesús está la vida y la vida eterna, ¿no? Hermanos, y la vida era la luz de los hombres. Entonces ahora la vida está relacionado con la luz de los hombres. Continuamos entonces, hermanos. Dice, la luz, hermanos, la luz, ¿no? En las tinieblas resplandece, como explicaba nuestra hermana Mónica. Aparece la luz y ¿dónde van las tinieblas? Desaparecen las tinieblas porque la luz va a resplandecer. Donde esté la luz siempre va a prevalecer, hermanos. Donde esté. Si nosotros estamos con Cristo, estamos con la luz, vamos a resplandecer donde sea, hermanos. Donde vayamos, donde estemos, vamos a resplandecer, pues, ¿no? Si Jesús está en nosotros, vamos a resplandecer. No, es así, desaparecen las tinieblas, pues allí, ¿no? Desaparece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Claro, no pueden prevalecer pues la tiniebla contra la luz, ¿no? La luz prevalece. El 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, Juan el Bautista, ¿no? Entonces, ¿quién era este Juan el Bautista? Dice, este vino por testimonio, hermanos, para que diese testimonio a la luz. O sea, Juan Bautista aparece para que predique, ¿no? Dé testimonio acerca de quién, de Jesús, que es la luz, a fin de que todos creyesen por él. O sea, aparece Juan Bautista como instrumento para que crea la gente, ¿no? A través de él, por la predicación de él. Juan Bautista, pues no era él la luz, él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Apareció él, pues para eso. Nosotros también estamos acá, no somos prácticamente la luz, sino es Jesús la luz, si no estamos predicando acerca de la luz, si Cristo está en nosotros, entonces nuestra vida también es como un foco que ilumina, pues esa luz que es Jesús. Aquella luz verdadera, dice el 9, que alumbra a todo hombre, hermanos, venía pues a este mundo, ¿no? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Tal vez la pregunta es, ¿sí? ¿Pero por qué? Uno se puede preguntar, ¿no? Bueno, después vamos a ver que la gente toma una decisión y a veces ya se acostumbró a la oscuridad y quiere seguir en la oscuridad, ¿no? Entonces vamos a hacer la aplicación, ¿qué viene a ser la luz y qué viene a ser la oscuridad para el ser humano, ¿no? Hay otro texto bíblico, hermano, que dice Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Dice así, y esta es la condenación, hermanos. Está hablando de la condenación. Ahí nos preguntamos qué cosa es la condenación. Lo contrario de condenación, diríamos la salvación, ¿no? Uno sería la condenación y otro sería la salvación, lo opuesto. Entonces yo me pregunto, ¿qué cosa es la salvación?
Y aquí está hablando de la condenación. Y esta es la condenación, hermanos. Dice aquí que la luz vino al mundo. Miren, la condenación se define aquí. ¿Cuándo sucede la condenación? Es que la luz vino al mundo, o sea, Jesús vino al mundo, ¿no? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras acerca de la luz y acerca de las tinieblas. Entonces Jesús es la luz, la verdad, ¿no es cierto? Y los hombres, dice, amaron más las tinieblas. La condenación está ahí, hermanos, que uno ama más las tinieblas. Entonces la luz es de que tú debes tener una sola esposa. Y si tienes amante, estás viviendo con varias mujeres así, o estás pensando en otras mujeres, estás pues en tinieblas. La Biblia te dice que tú, dice, no cometerás adulterio, dice así el mandamiento. Bien claro. Y dice todavía, y yo les aclaro, esto dice el Señor Jesucristo, que aquel hombre o varón, ¿no? Que está pensando en una mujer y está pensando en su mente, su corazón, y ya ha cometido adulterio, dice, pues. Entonces uno se da cuenta, hoy estoy en tinieblas, ¿no? Estoy en la mentira, en el engaño, ¿no? O sea, sí, y realmente pues las consecuencias así de vivir de esa manera, pues es doloroso, es terrible, ¿no? Entonces la luz es, ahí está, tener solamente una esposa. Entonces Pero uno elige, ¿no? pues, uno puede decir, termino esto, hermanita, uno puede elegir y decir, no, 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 yo estoy bien con varias mujeres y así, no, no, no quiero la luz, no quiero la Biblia, no, 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 lo rechaza, ¿no? Toma una decisión. Pero el que realmente, y se ha visto, ¿no? Que ahí en algunas poblaciones, ¿no? Ahí, ¿no? De nativos y todo, ¿no? Ahí hay gente que vive, pues, no por hábito, por costumbre, ahí que tienen varias mujeres, ¿no? Entonces, polígamos, ¿no? Entonces, normal de ahí en estas comunidades, ¿no? Pero cuando llega la verdad, dice, pues, entonces, incluso el mismo cacique dice, pues, bueno, esa es la verdad, yo quiero la verdad, deja todas sus mujeres, se queda con una sola, porque está queriendo la luz, quiere vivir, pues, así. Estoy poniendo solamente un ejemplo, ¿no? De ese mandato. Y así la luz está ahí. Sí, hermana Mónica. Justamente, bueno, parafraseando lo que usted decía allí en el versículo 19, ¿cierto? Dice, y esta es la condenación. En mi traducción dice, y así es como Dios juzga. O sea, lo que Dios juzga, ¿cierto? Es que ellos no quieren venir a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Y bueno, se junta con lo que usted estaba diciendo al final. Cuando uno hace lo malo, por lo general no quiere que sus cosas se las echen en cara o se las saquen a la luz justamente porque no son buenas obras. Pero eso es la condenación. Y yo no quiero aceptar mi pecado, no quiero aceptar, ¿cierto? Esa luz que quiere iluminar este corazón y que me está diciendo, oye, eso está mal, y prefiero seguir haciéndolo, ¿cierto? Y me niego a recibir la luz, me niego a escuchar, ¿cierto? Aquellos que me están manifestando la verdad de alguna manera. Ah, muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, como dice el texto bíblico, o sea, yo me estoy condenando, o sea, estoy yendo a la condenación, yo mismo estoy eligiendo la condenación cuando no me gusta, pues, la luz. O sea, no me gusta en ese ejemplo que puse, que me digan que voy a tener solamente una mujer y que deje mis amantes y todo eso. Entonces, o me dice el mandamiento, no levantarás falso testimonio, o sea, no debes de mentir. Pero a mí me gusta la mentira, pues entonces me gusta pues las tinieblas y me estoy condenando pues eligiendo vivir en las tinieblas. Estoy siendo condenado a la muerte eterna, ¿no? O sea, no quiero la luz que es Jesús, ¿no? Esa verdad, ¿no? Que está ahí. Bueno, Hermano, justo, continuamos. Sí, hermano Marcelín. hay un escrito del apoyo para la elección de este día, ¿no? Dice, consideraos a Cristo como vuestra única fuente de fortaleza y presentar su amor incondicional para con la culpa de los pecadores, fuera
cargada en su cuenta y su propia justicia fuera acreditada al hombre. De ninguna manera anula o descarta la ley o la rebaja su dignidad. Al contrario, la coloca en el lugar que brilla sobre ella la verdadera luz y la glorifica. Esto se logra solo por la luz que brilla desde el Calvario. La ley es completa y plena en el gran plan de salvación solamente al ser presentada en la luz que brilla desde el Salvador, crucificado y resucitado. Esto se puede discernir solo espiritualmente. Enciende en el corazón del que contempla la fe ardiente, la esperanza y el gozo de que Cristo es su justicia. Este gozo es solo para los que aman, guardan su palabra y Jesús en sus palabras de Dios. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces, la luz verdadera dice, brilla desde la cruz de Cristo. Por lo tanto, si hay luz verdadera, hay luz falsa para los hombres. No dice el apóstol Pablo, dice que aún los ministros de ellos pueden disfrazarse de ángel de luz. Hay una luz falsa que el enemigo te presenta, pero la luz verdadera desciende de Cristo y todo aquel que guarda sus mandamientos, en ellos se manifiesta esa verdadera luz. Amén, amén. Muy bien, hermanos, sí, pues ahí está aclarándose cada vez más, ¿no? Este tema acerca de la luz y las tinieblas, ¿no? El contraste que hay ahí, hermanos. Repito entonces, el texto bíblico dice, y esta es la condenación, hermanos, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, pues, hermanos, ¿no? Entonces, cuando la obra es mala, entonces, y uno puede salir, por supuesto, hermanos, de las obras malas. Caso María Magdalena, ¿acaso no era una prostituta? Si usted puede imaginarse cómo era la vida de esta mujer, ¿no? Bueno, las circunstancias que habrían pasado, solo Dios lo sabe. Pero hermanos, era una mujer terrible. 7 demonios había en su vida, eso dice la Biblia. Y Jesús, hermanos, como esta mujer, hermanos, a pesar de esa condición que tenía y seguramente imposible para salir de esa vida, de esos hábitos para ella, pero como le gustó la luz, escuchó la palabra del Señor Jesús. Le gustó, hermanos, así que Jesús botó los demonios de su vida y transformó la vida, ¿no? Porque ella quería vivir en la luz, no quería vivir en la prostitución, ¿no? Sino quería vivir ya una vida como enseña la palabra de Dios, ¿no? Y estaba a los pies de Jesús, vivió en la luz, hermanos. Y fue una mujer, pues, la más grande, diríamos, ¿no? Discípula del Señor Jesús, porque ahí estaba en toda circunstancia, hermanos. Aparece María Magdalena, cuando va a ir a la muerte, le echa el perfume, cuando resucita, la primera que ve ahí, la primera predicadora que dice Jesús ha resucitado. Bueno, miren, entonces uno puede estar viviendo en las tinieblas, ahora se da cuenta y entonces ahí, como dijo nuestro hermano Marcelino, entonces decía que Jesús puede justificar, puede perdonar, Él es la justicia y Él puede transformar nuestra vida, ¿no? De lo terrible que pueda estar haciendo o ha sido, bueno, nos han transformado, entonces uno puede pensar, ¿no? Eso, ¿no? Haciendo ese contraste entre la luz y las tinieblas, hermano. Bueno, continúa el 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo, hermanos, el que hace lo malo, aborrece pues la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, hermanos. O sea, cuando uno hace una cosa mala, trata de esconderse, no quiere ir a la luz. Por ejemplo, Adán y Eva pecaron, desobedecieron. ¿Y qué pasó? ¿Quería estar junto a la luz que es Dios? No.
ellos que se escondían detrás de los árboles, ahí estaban, ¿no? Y estaban como desnudos. Pues qué vergüenza es cuando nosotros hacemos la cosa mal, nos avergonzamos, nos escondemos. No queremos que nadie nos vea, pues, ¿no? Entonces, pero Dios nos invita, ¿no? A estar en la luz. A través de Jesús, pues hay perdón, hermanos, y pues se transforma nuestra vida y podemos vivir en la luz. Uno decide eso, ¿no? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene pues a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No, no es que uno lo hace, no las obras buenas, sino son hechas en Dios. O sea, porque le das, abres tu corazón a Dios y transforma tu vida, pues como, por ejemplo, este cobrador de impuestos, creo que era Saqueo, hermanos, pues él vivía en la oscuridad, cobrando más en los impuestos, o sea, prácticamente robaba, pues, ¿no? Entonces, hermanos, pero no era feliz, vivía en la oscuridad, pero él pensó, quiero la luz, y miró a Jesús, y Jesús le dijo, no, o Jesús le miró, le dijo, baja del árbol, vamos a tu casa, voy a comer en tu casa. Y él feliz y contento como quería la luz, abrió de par en par sus puertas, le invitó la comida a sus discípulos, y entonces la luz entró, pues hermanos, a su casa, y ¿qué pasó, hermanos? Él cambió su vida, nos dijo, al que he robado 4 veces le voy a devolver y la mitad de todas estas riquezas lo voy a dar a los pobres, ¿no? Entonces la luz entró, pues la salvación entró a esa casa, hermanos. Entonces, más el que practica la verdad viene pues a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas pues en Dios, ¿no? Muy bien, continuamos con el otro texto, Juan 5:35. Estamos observando el contraste entre la luz y las tinieblas, hermanos. Dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, hablando de Juan el Bautista, ¿no? Como tenía a Dios en su corazón, era pues antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, ¿no? Entonces, como él era un predicador, entonces lo veían, ¿no? a, a Juan Bautista como si fuera el Mesías, ¿no? Como si fuera la luz, no, sino que él tenía la luz, ¿no? Que Dios le puso y pues por un breve tiempo él tenía era un instrumento nada más, ¿no? Por un tiempo él tenía que aperturar el camino, ¿no? Para la venida de Jesús. Entonces es lo que está hablando. Está haciendo un contraste entre la luz y las tinieblas y era interesante que la gente fuera, pues, y se bautizara en el río Jordán, ¿no? Y recuerden que Juan Bautista les decía, raza de víboras, arrepiéntanse, y esto y otra cosa, les llamaba la atención directamente, y la gente se arrepentía y se bautizaba, pues reconocía, ¿no? Se daba cuenta, ¿no? Que estaba en la oscuridad y querían la luz. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Ahí está claramente, hermanos. Jesús, él dice, yo soy la luz del mundo, dice, ¿no? Él es la luz del mundo, ¿no? Y el que me sigue, dice, y si le seguimos, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si le seguimos a Jesús, hermanos, entonces no estamos ya en tinieblas, estamos en la luz. Entonces tenemos la luz de la vida y la vida eterna. En Juan 9:5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, dice Jesús, ¿no? Luz soy del mundo. Claro, mirar a Jesús era ver, pues, no la luz, o sea, la forma de vivir correctamente en este mundo como ser humano. Juan 11:9 dice, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, ahí está, hermanos, miren lo que dice el Señor, no tiene el día 12 horas, o sea, la mitad del día, pues 12 horas de día, ¿no? Y la mitad de noche. Eso nosotros sabemos por los movimientos, ¿no es cierto?, que hay de la Tierra, ¿no? Eh, alrededor de su eje, ¿no? Y el Sol que va alumbrando una parte de la Tierra, como es como una bola la Tierra, entonces, pues, es alumbrado una parte y así va dando vuelta, ¿no? Y después aparece la oscuridad. No tiene el día 12 horas. El que anda de día
no tropieza porque ve la luz de este mundo. Entonces ahí está, hermanos, el contraste también entre la luz y la oscuridad. En el día, pues, o sea, es una forma simbólica de decir, ¿no? Que si estamos con Jesús, entonces no vamos a tropezar, pues, o sea, en la verdad, en su palabra, ¿no? Porque estamos viendo, pues, o sea, pero en la oscuridad no se ve, pues, no, o sea, uno desconoce, ¿no? Las cosas correctas. Juan 11:10, pero el que anda de noche, hermanos, dice, tropieza porque no hay luz en él. Y esa es una gran verdad, pues, hermanos, eso es una gran verdad. Entonces, también llevando ya directamente a la aplicación, hermanos, la luz es la palabra de Dios que estamos estudiando cada mañana y eso nos abre los ojos y si nos gusta, lo practicamos y solucionamos los problemas. Ya no nos estamos metiendo así, ¿no? Tomando malas decisiones, no nos metemos ya en problemas, ¿no? Entonces, y en ese plan vamos, pues, ¿no, hermanos? El mundo está oscuro, ¿no? Pero cuando estudiamos la Biblia vemos la luz, ¿no es cierto, hermanos? Bueno, Juan 12:35 dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. No sabe a dónde va, hermanos, el que anda en tinieblas. ¿Es así o no es así, hermanos, la vida de los seres humanos en esta tierra? Si uno no se ilumina, hermanos, con la palabra de Dios, un hermano adventista, ¿ah? Que no estudia su lección cada día, pues ya está, ya fue, hermanos. Está pues andando en tinieblas. Entonces, esta luz tiene que ser permanente, ¿no? Por más que sea un pastor, todo lo que sea, hermanos, si no está orando y estudiando, así como dice, orad sin cesar. Orar, hermanos, es conversar con Dios. Y si uno camina, pues conversando con Dios mentalmente, ¿no? Habrá momentos especiales en los cuales uno se encierra en su cuarto y puede estar de rodillas, pero en el camino también uno está conversando con eso es oración. Entonces, dice, repito, ¿no? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz para que no os sorprenda las tinieblas. O sea, hay que estar en permanente estudio de la palabra del Señor, hermanos, para que no nos sorprenda las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Bueno, esa es la palabra de Dios, hermano. Bueno, ahí está la pregunta. ¿Qué gran contraste se presenta aquí y por qué es tan fundamental, hermanos, para comprender, dice, la verdad? ¿Tienes alguna pregunta, hermano, algún comentario? Puedes hacerlo libremente en cualquier momento, hermanos. Vamos a leer entonces aquí los comentarios. Dice, el mundo, hermanos, está en tinieblas. ¿Es así o no es así, hermanos? Es así. Rehuye la luz y no puede por sí solo encontrar el camino hacia el Dios verdadero, el Dios personal de la creación, la revelación y la redención, hermanos. El ser humano, hermanos, no puede por sí mismo encontrar, pues, hermanos, la luz por sí mismo, no puede. Este mundo está en tinieblas, así que ningún ser humano puede encontrar la luz, hermanos, por sí mismo. Eso es lo que nos está diciendo este comentario y eso es una gran verdad, hermanos. Estamos acostumbrados los seres humanos a hacer el mal, por naturaleza hacemos el mal, entonces eso es pues no el mundo de tinieblas, pero hermanos, cuando nosotros estamos estudiando la palabra, aceptamos la verdad a Jesús que es la luz, entonces ahí sí cambia la situación, pues hermanos, y eso tiene que ser permanente, porque el mundo es oscuro y la luz tiene que estar encendida permanentemente. El día, la hora, el segundo, el minuto que apagamos la luz, o sea, nos separamos de Jesús, ahí ya estamos cayendo otra vez en pecado, pues no, así a veces hermanos que recién se entregan, están débiles y por eso es de que fácilmente el enemigo hace tropezar o hace que se olviden, ¿no? Las cosas que ha aprendido, ¿no? Por eso hay que cuidar a los que se han entregado, los que son nuevos y por eso estamos orando, ¿no? Por nuestros hermanos también que no lo están encontrando, ¿no? Y oremos por Takeshi. Muy bien, continuamos, hermanos. Nunca puede la humanidad por sí misma
obtener un conocimiento de lo divino. No puede, hermanos, la humanidad por sí misma no puede obtener ese conocimiento, pues, de Dios. No puede, hermano. Es solamente Dios, el Espíritu Santo, el que nos puede hacer conocer, hermano. Eso siempre yo lo recuerdo conversando con una religiosa y le decía, pero hermana, tú como religiosa que eres, así, ¿cómo no te dabas cuenta? Pues no, no estamos enceguecidos, hay una venda, dicen, ¿no? Por más que aparentemente estamos así, ¿no? En la religión, ¿no? Así, pero no. Recién cuando le han dado un estudio bíblico a sus familiares, hermanos, entonces abrió sus ojos, hermanos. Recién se dio cuenta, ¿no? Y ella pues tomó una decisión ahora de estar en la luz, ¿no? Es más alta que los cielos, dice. ¿Qué harás? O sea, eh, el conocimiento de Dios pues es más alto que el cielo. ¿Cómo vas a hacer? Está haciendo una comparación, una ilustración. ¿Qué harás? Dice. Es más profunda que el Seol, ¿no? O sea, en el panteón, el Seol, ¿no es cierto? Dice, más profundo está. Es una forma simbólica. ¿Cómo lo conocerás? Dice. Únicamente, hermanos, el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, ¿no? Puede revelarnos las cosas profundas de Dios. Solamente el Espíritu de Dios, hermanos, puede revelarnos las cosas profundas de Dios, las que ojo no vio ni oído oyó y que jamás entraron en pensamiento humano. Pero a nosotros nos las ha revelado Dios por medio de su Espíritu, hermanos. Bueno, esto es una gran verdad, hermanos, ¿no? Vivimos en un mundo que aparentemente, hermanos, pensamos que estamos viendo, ¿no? Pero si no estamos con el Espíritu de Dios, no pensamos que estamos viendo, pero no estamos viendo, estamos en oscuridad, sin el Espíritu Santo. Solamente Dios, el Espíritu Santo, es el que nos puede hacer distinguir, ¿no? Lo bueno de lo malo. Y además, hermanos, vivimos en este mundo que está en tinieblas, pero vivimos por fe, hermanos, ¿no? Por fe. eh, Creemos, ¿no? En todo lo que dice la palabra de Dios, pues no. Aunque ni siquiera, o sea, visualmente con nuestros ojos lo vemos, pero creemos en todo lo que dice la Biblia, hermanos. Eh, Solo Jesucristo, hermanos, dio a conocer al Padre. O sea, el conocimiento del Padre nadie te lo puede dar, hermanos. El único que nos da a conocer al Padre es Jesucristo, porque Él es la encarnación. Él es el mismo Padre, no encarnado. Por eso dijo a Felipe, el que me ve a mí ha visto al Padre. No vamos a ver, no va a conocer al Padre mirando a un hermano, mirando a otra persona, a un pastor, a un religioso. No, no, no. Mirando a Jesús vamos a conocer al Padre. Ese es el objetivo, ¿no? Del plan de salvación. Solo Jesucristo dio a conocer al Padre, como dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así es, hermanos, ¿no? Él es el único que nos hace conocer a nuestro Padre Dios, ¿no? Nos da a conocer, esa palabrita conocer es importante, hermanos, ¿no? El verbo griego así traducido es exegeomai, o sea, en griego conocer, exegeomai dice, ¿qué significa qué cosa? Interpretar, explicar, exponer. Si uno quiere conocer, entonces, el único que me puede hacer conocer o me puede interpretar, me puede explicar, me puede exponer, es Jesucristo, ¿no? Para conocer al Padre. Mirar a Él, a Jesús, es mirar al Padre, hermanos, ¿no? Juan presenta a Jesús como el mensajero celestial, ¿no? Juan presenta a Jesús como el mensajero, pues, Juan el Bautista, y también Juan, ¿no? El apóstol que está escribiendo, el que escribió, pues, este evangelio, ¿no? El que da a conocer a Dios, dice. Solo a través de Jesús podemos conocer verdaderamente a Dios, hermanos. Muy bien. Y aquí viene otra pregunta, o no, sí, pues otras preguntas, hermanos. Dice, hay que leer ahora Juan 8, del 42 al 44. Y la pregunta dice, ¿cómo describe Jesús
el falso fundamento sobre el que los líderes religiosos de Israel habían basado su fe. Miren, Jesús vino, hermanos, Jesús vino a salvarnos, pues, hermanos, y salvar en especial al pueblo, ¿no? A su pueblo, al pueblo israelita, al pueblo judío, hermanos, ¿no? Entonces, y lo desconoció completamente, hermanos. ¿Por qué, hermanos, no se perdió este pueblo, no? El pueblo judío, ¿no? Como pueblo, no lo desconoció. Actualmente no lo aceptan a Jesús como que Él es el Dios que vino, pues, ¿no? A esta tierra, ¿no? El Mesías, el Hijo de Dios. No lo aceptan. No son cristianos los judíos, pues, ¿no? Pero de dentro de los judíos individualmente han tomado su decisión, caso los apóstoles, muchos israelitas o judíos se han convertido pues al cristianismo, hermanos, han aceptado, pero como población no, pues. Y la pregunta dice, ¿cómo describe Jesús? Jesús describe el falso fundamento sobre el que los líderes religiosos de Israel habían basado su fe. ¿En qué basaban su fe? Pues estos líderes religiosos, ¿no es cierto? Pues eso es un falso fundamento, dice. Vamos a leer ese texto bíblico que dice, a ver, Juan 8, 42 al 44. Jesús entonces les dijo, hermanos, si vuestro Padre fuese Dios, miren, les está hablando a los judíos, a los fariseos, bueno, a los líderes religiosos ahí, ¿no? Del pueblo de Dios. Jesús vino a salvarlos a ellos y ellos no lo aceptaban, pues, ¿no? Más al contrario, ellos querían matarlo a Jesús, ¿no, hermanos? Porque no esperaban que ese carpintero nacido de José y de María, ¿no? Incluso le ponían tela de juicio su nacimiento, decían, pues tú eres hijo de adulterio, le decían, o sea, de todo le han dicho a Jesús, ¿qué cosa tú puedes ser Dios? ¿Cómo puede ser eso, no? A Jesús, pues no lo aceptaron, hermanos. Entonces, y querían matarlo, pues tú estás blasfemando, decía, ¿cómo tú puedes ser el hijo de Dios? Hermanos, y ese espíritu tenían pues de querer matarlo, ¿no, hermanos? Entonces Jesús entonces les dijo pues a ellos, porque ellos decían, nuestro Padre es Dios, Abraham es nuestro Padre, y todos decían, entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, dice Jesús a ellos, ¿no? Si realmente no vuestro Padre fuera Dios, me amarían pues a mí. ¿Por qué? Porque yo de Dios he salido, ¿no? Y he venido, pues no he venido por mí mismo. A veces muchas personas piensan, ¿no? Que independientemente Jesús tomó su decisión y vino. No, no es así, pues hermanos, aquí de Dios ha salido Jesús. Es el mismo Dios. Pues no he venido de mí mismo, dice, pues no, sino que Él me envió, el Padre, ¿no? Sino que Él me envió. Así les dice a los judíos, ¿no? Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Hace en la pregunta el Señor Jesús. Y en esta mañana también nos estaría diciendo así, ¿no? ¿Qué les pasa, no? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque, dice aquí, porque no podéis escuchar mi palabra, dice. ¿Ah? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, dice el Señor Jesús, el diablo. Miren lo que les ha dicho a los líderes religiosos del pueblo de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, aquí se ve el contraste, hermanos, ¿no? Mientras Dios es la luz y esta luz viene a través de Jesús, o sea, Dios se manifiesta en este mundo, pues la verdad. Entonces, el ángel ¿no? Que fue creado por Dios, perfecto, sabio, hermoso, él no quiso estar con la luz, tomó su decisión por su libre albedrío, se miró a sí mismo, se separó, ¿no?
de Dios, de su creador, y se convirtió, pues, hermanos, ¿en quién? Como dice, ¿no? Él es homicida desde el principio. Desde ese principio, hermanos, que se apartó de su creador, ¿no es cierto? Se convirtió pues en homicida. Es así, cuando nos separamos de Dios, hermanos, somos pues homicidas, somos todo lo malo, ¿no? Así como se convirtió este ángel Lucifer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando no permanecemos en la verdad, hermanos, pues así nos convertimos en homicidas, porque no hay verdad en él. Ahora en Satanás no hay nada de verdad, pues porque se ha separado de la verdad, de la luz. Cuando habla mentira, porque es su característica de Lucifer, ¿no? Hablar mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues ese es su carácter de él. Porque es mentiroso y padre de mentira. Pues la mentira es la oscuridad, pues, que hay en este mundo. Pues una mentira. Grupos religiosos cristianos, hermanos. Qué terrible, hermanos, ¿no? No sé, por casualidad, hermanos, en lo que veía ahí en el celular, ni siquiera entré a ese video, pero ahí en lo que estaba pasando vi de que no sé qué líder religioso está usando la Biblia, diciendo que empieza a comer, creo que es chancho, cerdo, así, predicando, se toma su cerveza, y ahí está. Con el texto bíblico, Colosenses tal, dice, ahí dice, no me juzgue nadie, así dice la palabra del Señor, así que no me juzgue en lo que como, en lo que tomo, dice. Hermanos, y así está predicando a la gente, dice un supuestamente cristiano, ¿no? Pero contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Al final de todos, claro, cada ser humano es libre, ¿no? Y se convierte, a veces uno se puede convertir en un instrumento del enemigo, ¿no? Para Justo, engañar a la gente y bueno, y las consecuencias uno lo sufre y tal vez con los golpes de la vida recién uno entiende, ¿no? Como a mí me han dicho algunas personas, realmente, mira, hermano, yo siempre justificaba mis actos con la Biblia. Sí, sí, decía, no, mira, la Biblia dice que sí se puede tomar, hasta Jesús ha tomado, ha hecho, mira, convirtió el agua en vino y todo eso, que entonces, pero he malogrado mi vida, dice. Y me justificó así, pero ahora está una desgracia en mi vida y realmente, pues, yo he mal utilizado la Biblia. Dice. Y así muchos lo están haciendo, ¿no? Entonces hay un contraste ahí, hermanos, entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira. Hermano Marcelino, por favor, pregunto sí, o comento. pase a otro tema. Este, ese tema que usted lo vio, también lo vi, porque era interesante. El pastor se llama Medina. Medina no. Oh, sí, Ortiz es Ortiz, no Medina. Este, él tomó en una botella de cerveza, pero agua era. Él dijo al final. Comió carne de cerdo, pero no era carne de cerdo. Solamente estaba haciéndolo mímicamente, porque utilizando ese texto de Colosenses 2:14 no comen cualquier cosa, pero Dios nunca ha ordenado de esa manera, especialmente del sábado. Él es evangélico, pentecostal, pero predica del sábado. Inclusive acá en Chile muchas iglesias están guardando el sábado, pero él predica del sábado tan igual a los evangélicos, dice, no vayan a ningún lugar, vayan a la iglesia adventista, dice. Y Dios aún de las piedras puede hacer sus misioneros que hablen acerca de la ley que no ha sido cambiado por Dios, sino los hombres han hecho esa mudanza. Nada más. Ah, bueno, bueno, yo así de pasadita nomás vi esa partecita. Gracias, hermano, por aclarar ese asunto. Dice que no era realmente chancho que había comido, ni tampoco era cerveza, sino era agua nomás. Estaba haciendo una ilustración. Bueno, yo no lo vi todo, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿no? Que él estaba hablando así, no, sino estaría ilustrando así para hacerles ver que realmente el texto, como muchos seguramente lo ha hecho él, porque muchos a veces usan textos bíblicos para comer cualquier cosa, ¿no es cierto? Hay un amigo, por ejemplo, decía, no, hay que comer todo, dice, aquí la Biblia dice así. Y ya entonces, y el otro hermano le decía, a ver, come estas hierbas ahí en el jardín de donde estábamos en la universidad ahí.
Entonces él agarró la hierba, se lo metió a su boca, lo estaba masticando, ¿no? A ver, come esto, aquello, una araña o este. Entonces, hermanos, decía, uno a veces trata de interpretar las cosas a su gusto, a su manera, ¿no? A su conveniencia. Y entonces ahí está, hermanos, pues la mentira, ¿no? Del diablo, el engaño que usa en este mundo, usando la misma Biblia también, ¿no? Bueno, entonces aquí en esta última parte dice, hermanos, ¿cómo describe Jesús el falso fundamento sobre el que los líderes religiosos de Israel habían basado su fe? Hermanos, más que todo pienso de que los judíos, aunque conocían, ¿no? ¿Cómo les podría decir? Completamente de repente la Biblia, letra por letra, palabra por palabra, con eh, todo así. Ellos estaban encargados de la palabra de Dios, ¿no? Lo que Dios les encomendó a ellos. Ellos les inspiró todo, ¿no? Ellos lo conocían. El gran problema, hermanos, es de que no lo aceptaron humildemente, pues no, sino a eso, a la palabra de Dios, le añadieron pues sus propias interpretaciones que vienen a ser sus tradiciones, ¿no? Le añadieron cosas, le quitaron cosas así, ¿no? Entonces, y eso Jesús les hizo notar en otros pasajes, dice, ¿no? Ustedes con vuestras tradiciones invalidan mi palabra, dicen. En mi palabra yo estoy diciéndoles que ustedes deben honrar a papá y a mamá. Pero ustedes, ¿qué dicen con vuestra tradición? Con vuestra tradición dicen que si la platita que tenemos, o sea, los hijos tienen, ¿no? Todos su economía tienen, ¿no? Y lo consagran a Dios, dicen, no, todo va a ser para Dios. Entonces ya no tengo el deber de ayudar a papá y mamá porque lo he consagrado a Dios. Hipócritas, le dicen, hipócritas, ustedes están cambiando mi ley con vuestra tradición, ¿no? Las tradiciones. Y así, hermanos, ellos se perdieron, pues, ¿no? Como pueblo, el pueblo judío israelita, pues, no se pierde como pueblo, ¿no? Pero individualmente, ¿no? Los israelitos judíos, muchos se han convertido en cristianos, pertenecen a la iglesia cristiana, ¿no? Y actualmente también, no, si desean ellos, pueden convertirse. Allá en Jerusalén hay iglesias también, pues adventistas y todo, ¿no? Muchos se convierten también al cristianismo, hermano. Bueno, dice aquí, los que no están en la verdad hablan desde sus propios recursos. Es así, hermanos. Ellos ven el significado de un texto solo desde una perspectiva humana. ¿Así es o no es, hermanos, así? Claro. Hablamos, hermanos, lo que está en nuestra cabeza, pues, ¿no? En nuestra mente, lo que está rondando. ¿Qué hemos llenado nuestro cerebro? ¿Con qué cosa? De eso hablamos, pues siempre. No vamos a hablar de aquello que no ha entrado a la cabeza, ¿no? Claro, si no ha entrado a mi cabeza, digamos, conocimientos, digamos, a ver, alguien ha escuchado acerca de cuántica, no sé, acerca de, no sé de qué cosas, ¿no? Nunca has escuchado eso. Pues, ¿qué vas a hablar eso? Pues si nunca has escuchado eso. Entonces uno habla de lo que está en su cabeza, pues, ¿no? Entonces, hermanos, de ahí que la gente, con la información que hay en este mundo, qué mentiras hay, hermanos, en este mundo, eso está lleno la cabeza, o lo que ve, novelas, películas, escucha música, todo llena la cabeza, y de eso nada más uno puede comentar. Si has visto una película, entonces lo primero que estás comentando, hoy he visto tal película, he visto en la noticia, hoy has escuchado esto, porque está lleno mi cabeza, pues, de eso, ¿no, hermanos? Entonces, entonces cuando se habla de la Biblia, pues ellos van a querer llevarlo, a entenderlo a la manera como la gente dice, ¿no? Entonces es lo que nos está diciendo, los que no están en la verdad hablan desde sus propios recursos, ¿no? Lo llevan a su campo, ¿no? A lo que ellos piensan, ¿no? Ellos ven el significado de un texto solo desde una perspectiva humana, pues como humanos lo ven. Por el contrario, hermanos, debemos aceptar que Cristo es la luz del mundo y seguirlo en nuestra interpretación de su palabra. Entonces nosotros, sinceramente, hermanos, debemos guiarnos por Cristo, que Él es la luz, y en base a su vida que ha vivido el Señor Jesús, entender también pues su palabra, hermanos, porque lo ha demostrado con sus hechos. La palabra es la palabra viviente. Por el contrario, hermanos, el diablo
habla pues de lo que él mismo es, ¿no es cierto? Como dice, al separarse de Dios, asesino, homicida, mentiroso, ¿no es cierto? Padre de la mentira. Bueno, 8, 14, 44, ahí está el texto, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, no ha permanecido en la verdad, estaba en la verdad, pero no ha querido permanecer pues en la verdad, porque no hay verdad en él, hermanos. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues porque es mentiroso y padre de mentira, hermanos. Si no tenemos cuidado y no nos rendimos en fe y obediencia a Dios, corremos el peligro de hacer lo mismo, pues hermanos. Si no queremos mantenernos en la verdad, hermanos, vamos a fracasar como Satanás, pues hermanos. Hay que tener mucho cuidado por eso, ¿no? Hay que estar confiando plenamente y hay que estar obedeciendo en todo lo que el Señor nos dice, ¿no? Si no, vamos a correr el peligro, ¿no? De hacer lo mismo que ha hecho, pues, Lucifer. Leer el texto, hermanos, basándonos únicamente, dice, a ver, voy a leer otra vez. Leer el texto basándonos únicamente en nuestros propios deseos, anhelos y perspectivas, un error mucho más factible de lo que creemos, dice, ¿no? Así que, hermanos, de repente no nos damos cuenta. Por eso yo, hermanos, aunque yo estoy leyendo simplemente, pero de repente, claro, de hecho, de repente mi comentario y todo eso puede estar desde esa perspectiva, de mis deseos, de mis anhelos, de mis perspectivas, pero de repente no es lo correcto. Por eso están ustedes también aquí para corregirme a mí, ¿no? Si hay algo que estoy diciendo, ¿no? De repente no está ajustado a lo que dice la Biblia, tienen que corregirme, yo tengo que corregirme, pues no. Si me gusta la verdad, yo me voy a corregir, pues no. Mi intención, desde mi perspectiva, pienso, yo me gusta, quiero, ¿no? La verdad, quiero estar con el Señor, ¿no? Y podríamos estar equivocados, pero entonces, pues con un texto bíblico nos podemos, de repente, si nos estamos equivocados, nos corregimos también, pues hermanos, ¿no? Por eso ustedes tienen libertad para participar también. Finalmente, hermanos, dice, ¿cómo respondes a las verdades de la palabra de Dios, hermano, hermana, que estás en la sala? ¿Cómo respondes a las verdades de la palabra de Dios? ¿Las aceptas con la actitud correcta o con desagrado? A ver, ¿qué dices, hermano? Hermano. Vamos a despedirnos ya, hermanos, de nuestro estudio de la lección de hoy día. Pero ahí está la última pregunta. ¿Cómo respondes a las verdades de la palabra? Pensemos en eso, ¿no? ¿Cómo estamos respondiendo a las verdades, ¿no? De la palabra de Dios? ¿Las aceptas con la actitud correcta o con desagrado? El Señor Jesús dice, si me amas, dice, ¿no? Obedece mis mandamientos, si me amas. O sea, quiere decir que si no le amamos, entonces la obediencia sin amor no vale, pues, hermanos, ¿no? A quién le gustaría, por ejemplo, hermanos, que alguien te invita, pero de repente te invita sin tener ese deseo, ¿no? De invitarte, por compromiso nada más, ¿no? Entonces es desagradable eso, ¿no? Entonces la actitud correcta, dice ahí, ¿lo aceptas con la actitud correcta o con desagrado? O sea, realmente amas, hermano, hermana, la verdad, amas a Jesús o no, o simplemente es un compromiso, ¿no? Bueno, de repente por temor, uno por miedo, dice, no, no quiero perderme y así que por eso nada más uno está ahí hasta y uno va a estar tal vez a cierto tiempo nada más. Pero ahí, hermanos, dice, ¿no? ¿Cómo respondes a las verdades de la palabra? Hay que reflexionar. ¿La aceptas con la actitud correcta o con desagrado? Es una pregunta para reflexionar, hermanos. Así que, hermanos, tomemos decisiones en esta mañana, ¿no? Digamos al Señor lo que realmente deseamos, ¿no? Si de repente no estamos haciendo como deben ser las cosas, pedirle a Dios, ¿no? Tal vez perdón y si deseamos estar con Él, pues digamos sinceramente. Si alguien quiere decir esas palabras
al Señor en esta mañana. Voy a invitar a algún hermano que esté en la sala, pueda orar, decir esas palabras, ¿no? De que realmente lo amamos y que realmente queremos andar, ¿no? En la verdad, que es Él mismo es la verdad, ¿no? ¿Algún hermano quiere despedirnos en oración? Hermano Justo. Hermana Mónica, por favor, Hermano, pueda justo despedirnos con la antes de la oración. oración quisiera comentar algo. Disculpe, hermanito. Ya, hermano. Sí, ¿Puedo? hermanita. Sí, sí, no, Ya. Hermanito, justo. Nosotros, nuestra naturaleza humana, no somos espirituales. Es por eso somos, por eso dice somos de la carne, ¿no? Porque nosotros somos hechos del polvo. En todo caso, lo que tendríamos que entender, ¿no? Y yo también entiendo lo que dice Pablo, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Porque mi deseo no es realmente amar a Dios, no es realmente ir a la iglesia, sino hacer lo que mi polvo, el polvo que tengo o que soy, no lo hace. En todo caso, lo que tengo que pedirle a Dios todos los días es, no, pon en mí, coloca en mí, ¿no? El deseo de amarte, o regálame tu amor, regálame tu fe. Entonces, en la oración que tendríamos que hacer ahora sería, ¿no? Señor, coloca en nosotros el deseo, ¿no? Y no solo el deseo, sino el hacer tu voluntad, que Él mismo nos ha enseñado esa oración. Esa sería mi aportación, hermano Cruz. Gracias, amén, amén, hermano. hermana. Correcto, correcto, hermanita. Muy bien. Así que, pensé que era la hermana Mónica que quería orar. Hermana Mónica, ¿nos puede despedir con una oración? Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Aquí estamos sus hijos nuevamente orando, mi Señor, a sus pies, Padre amado, rogándole que usted sea en nuestra vida, Padre bendito, que usted ilumine nuestra vida, Padre Santo, porque usted nos conoce mejor que nosotros mismos, incluso, Señor. Cuánta razón tenía Pablo allí con lo que decía nuestra hermana, ¿cierto? Que muchas veces queremos hacer lo bueno, Padre bendito, pero hacemos lo contrario, mi Señor. Esta carne nos vence tantas veces, mi Señor, esa lucha diaria que tenemos, Padre Santo. Le queremos suplicar, mi Señor, primeramente que usted nos perdone, Padre. Que nos perdone porque aún sabiendo lo bueno que tenemos que hacer, no lo hacemos muchas veces. Le rogamos, Padre bendito, porque vez tras vez caemos, mi Señor, en pequeñas cosas a veces, mi Señor, y no nos damos cuenta. Padre bendito, hemos sido bautizados en agua y también bautizados en Espíritu, mi Señor. Y le queremos rogar, mi Señor, esa promesa de que aquel que la buena obra empezó en nosotros será fiel en completarla. Mi Señor, confiamos en sus méritos, confiamos en usted, porque usted todo lo sabe, usted no puede ser engañado, mi Señor Santo. Usted conoce nuestro corazón, conoce nuestros deseos, Padre bendito. Y aquí estamos, queremos servirle, mi Señor, queremos ser fieles, queremos ser obedientes. Y muchas veces nos cuesta y no queremos excusarnos, Padre. Solamente queremos poner nuestra vida en sus manos porque sabemos que solamente con usted podemos conseguirlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted nos da la fuerza, Señor. Ayúdenos, guíenos en este día, mi Señor. Ayúdenos, mi Señor Santo, a hacer su voluntad, a glorificar su nombre, porque usted es todopoderoso para hacerlo, Padre bendito, lo rogamos. En los méritos de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, hermanos. Gracias, hermana. Bien, queridos hermanos, que Dios los bendiga a todos grandemente. Hermanos, que podamos hacer la Amén. voluntad de Dios con su Espíritu del Señor. Así que hermanos, aunque no es el día, este día 24, 25, precisamente el día del nacimiento del Señor Jesús, pero el mundo recuerda, hermanos, así que aprovechemos esas circunstancias para hablar de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, donde estemos, en la familia, de repente ahí se está tomando un chocolate, no sé qué cosa, hermanos, pero hablemos, oremos a Dios así y a los que nos rodean, ¿no, hermanos? O donde estemos, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Y hasta mañana, hermanos, Dios mediante, hasta mañana.
Hasta mañana, bendiciones para todos. Hasta mañana, mis hermanos. Hasta De mañana. mañana, Hasta hermanitos. mañana, hermanos. Un abrazo a todos. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Mañana, Bien. hermanos, que cada uno de ustedes. Ajá. Hasta mañana, hermanos. Voy a cerrar la sala, hermanitos. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Dios mediante.